Este tema tiene algo un poquito de relación con lo que escuchábamos ayer, los que anoche se reunieron anoche en el repaso de la escuela sabática, y tiene pues un poquito algo de relación. Participantes de la naturaleza divina, se titula el tema. Y aunque ya leyeron el texto, por aquí le voy a dar lectura de nuevo, el texto de base de este tema. Dice, por medio de estas cosas, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dejado grandes y muy bonitas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Por medio de estas promesas, dice el apóstol Pedro aquí, que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo como consecuencia de pertenecer a la naturaleza divina, dice, una consecuencia es habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y bueno, creo que estarán de acuerdo conmigo porque hoy que en estos tiempos se habla mucho de autoestima y que tenemos que elevar la autoestima y que tenemos que crecer y que tenemos que el otro. Creo que todos estamos de acuerdo en que todos los seres humanos somos de gran valor. Y eso lo dice el mundo, ¿verdad? Por eso los derechos humanos y un montón de instituciones que se han creado para engrandecer a la raza humana, ¿verdad? Para darle el valor. Y todos estamos de acuerdo que el ser humano, la raza humana, somos de grande valor. No hablando de religión, pero cuando vamos a Dios, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que no solamente somos de gran valor, sino que somos de un inestimable valor. Y ese valor extra, aparte del valor que tenemos todos como humanos, por ser criaturas de Dios, por haber sido creados de Dios, creados por Dios, ese extra de valor lo da el pertenecer o el participar de la naturaleza divina. Y esto es lo que vamos a repasar en esta mañana. Vamos a continuar con la siguiente imagen. Así es que aquí vemos nosotros que todos de alguna manera queremos mejorar. Como somos seres humanos de grande valor, queremos mejorar varias cosas. ¿Y quién no quiere mejorar, como está la primera imagen a mi izquierda? No quiere mejorar su vehículo de transporte, como esta familia que va en esta motocicleta, ¿verdad? Ahí vemos a 3, 6, a 7 miembros de familia, pues que van incómodos, pero bueno, gracias a Dios tienen en qué moverse, ¿verdad? Decía un letrero en la defensa de una carcachita de un carrito ya muy traqueteado, decía, es más feo andar a pie, ¿verdad? Y pues la verdad que sí, mientras camine y nos transporte, está bien. Pero pues todos tenemos deseos de mejorar, así es que de manera que si tenemos esa motocicleta, queremos un carro y luego después queremos uno mejor y luego después al último queremos uno del año. Y luego hay quien cada 2, 3 años se compra uno del año y deja aquel aunque esté seminuevo todavía, porque todos deseamos mejorar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quién no quiere mejorar su casa? Por eso se inventaron las remodelaciones. Aparte del mantenimiento que necesita una casa, pues hay veces que queremos cambiar, queremos mejorar y a veces no solamente le hacemos mejoras a nuestra casa, sino que vamos
y por ahí nos endeudamos con una casa nueva, ¿verdad? Y quién no quiere mejorar su teléfono, ¿verdad? Y más ahorita que la tecnología está al tope, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita todos estamos reunidos por medio de la tecnología y el tener un teléfono bueno, con buena imagen, con buen sonido, con buena recepción, con buen contenido, con buena memoria, con, no sé, con todas las características eh, que nos exige la vida diaria en estos días, pues todos queremos dejar esos teléfonos ya un poco pasaditos de moda, ¿verdad? Y también queremos mejorar otras cosas como tener una buena computadora, una laptop y dejar esa cosa ya, ¿verdad? Ese mueble de computadora que ocupaba todo el escritorio, ¿verdad? Y muy pesado y que no trabajaban bien como lo hacen ahora las computadoras modernas. Todos queremos mejorar nuestro armario, ¿verdad? Y queremos cambiar ya de ropa y dejamos por ahí la que ya está un poquito maltratadona o simplemente hay veces que la ropa está buena pero ya no nos gusta, queremos otra más bonita, ¿verdad? Y quién no quiere mejorar pues, ahí su gimnasio en casa, ¿verdad? Y desechar esas pesas de cemento en botes, este, o en moldes de concreto con una barra ahí y comprar ahí, ir a una tienda departamental y endrogarse con un aparato que tenga varias funciones. Y bueno, todo que todos queremos mejorar nuestra educación y buscamos las mejores escuelas, etcétera, etcétera. Pero eh, muy muy pocas personas o nadie, la verdad, y no me dejará mentir, pensamos en hacerle mejoras a quién, a nuestro carácter, a nuestra forma de conducirnos, de actuar, de hablar, a nuestra conducta, a nuestro carácter en sí. El carácter es el conjunto de nuestra personalidad y de nuestros hábitos y de nuestras formas de pensar y actuar y todo. Pocas o nadie de las personas pensamos en eso, o a lo mejor sí lo pensamos, pero nunca vamos más allá, ¿verdad? Es decir, si yo quiero un teléfono nuevo, pues empiezo a ahorrar o lo saco con una tarjeta y me deshago del viejito, pero del carácter, hay veces que sí lo hemos pensado, pero pues hasta ahí han llegado las cosas. Siguiente. Dice el texto que leímos el 4, pero vamos a ver aquí desde el verso 3. Dice participantes de la naturaleza divina. Y luego dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, todo nuestro entorno, todo lo que está a nuestro alrededor y de lo que forma parte de nuestra vida, dice, y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, de nuestro Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria, es decir, y excelencia, es decir, Jesús, por medio de las cuales, de todas esas cosas, ese conocimiento, esas bendiciones, nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, lo que está resaltado en rojo ahí. Y esas promesas nos pueden llegar a qué, dice aquí, dice, para que por ellas, por las grandísimas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que nosotros tenemos la oportunidad y la seguridad y la promesa de ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo es eso? Es decir, que podemos llegar a ser igual a Dios o como Dios. ¿O a qué se refiere
llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. Para empezar, aquí viene algo donde finaliza el texto, lo que forma parte de alguien que ya tiene una naturaleza divina, que está participando, perdón, de la naturaleza divina, pues como resultado ha huido de qué? De la corrupción que hay, y la corrupción en todos los sentidos, ¿sí? Que hay en el mundo, que hay en nuestro planeta, a causa de la concupiscencia, es decir, a causa de los deseos del ser humano. Vamos a ver pues a qué se refiere ser participante de la naturaleza divina, porque a veces podemos malentender esto y decir, ah, entonces quiere decir que podemos llegar a ser igual que Dios o igual a Dios, ¿no? Y para ello vamos aquí a enumerar 7 pasos que mejoran la vida espiritual. 7 pasos que mejoran nuestra vida espiritual. Porque si queremos ser participantes de la naturaleza divina, pues por lógica entendemos que eso implica mejorar ¿qué? Nuestra vida espiritual. Entonces, para mejorar nuestra vida espiritual tenemos que considerar 7 aspectos, 7 pasos. Y digo pasos porque aquí es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 11, nos presenta estos pasos que nos llevan a mejorar nuestra vida espiritual, nos los presenta precisamente como pasos, como un proceso, como un seguimiento, que a una cosa le sigue otra y a esa le sigue otra. Es decir, no podemos adquirir todas las virtudes que Dios quiere que tengamos de un trancazo, sino que es como una escalera. Tenemos que ir subiendo. Así es que por eso se llaman pasos, 7 pasos, uno por uno, ¿sí? Y dice aquí, el texto dice, ustedes, este es parte del texto solamente donde nos menciona, parte del 5 al 11. Dice, ustedes también, dice, poniendo toda que diligencia, es decir, toda la atención, toda la voluntad. Dice, por esto mismo, dice, es decir, por adquirir una mejor vida espiritual, dice, añadan a su fe. Los que tienen fe son aquellos que creen en Cristo. Fe en Cristo. ¿Eh? Creemos que Dios existe, creemos que existe Cristo. Ok, entonces eso es lo primero que hay que ver. Porque no podemos continuar con los demás pasos. Si estamos hablando de vida espiritual, pues lógicamente pues tenemos que creer en Dios. La persona que no cree en Dios, pues esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, primero, ¿creemos en Dios? Pues sí, creemos en Cristo, sí creemos que Él, el Señor Jesús, vino a rescatarnos, a salvarnos del pecado y a llevarnos a una vida eterna. Eso lo creemos. Por eso estamos aquí reunidos. Pero no basta con eso, no basta con estar conscientes de eso, sino que tenemos que adherirle o añadirle a nuestra fe, del tamaño que sea nuestra fe, tenemos que añadirle que virtud, precisamente para que esa fe se fortalezca y crecer en espiritualidad. Tenemos que agregarle que virtud. Así es que ese es el primer paso. Hay que agregarle virtud. Y ya cuando tengamos la virtud, entonces a esa virtud hay que agregarle que conocimiento. Al conocimiento hay que agregarle dominio propio, equilibrio, control, ¿sí? Autocontrol. Y a ese autocontrol, a ese dominio propio, enseguida hay que agregarle paciencia. Y a la paciencia, piedad, y a la piedad le vamos a agregar afecto fraternal, y vamos a rematar con el afecto fraternal, enseguida con el afecto, con el amor. Y entonces esos son los 7, si los contamos, es virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Esos son 7 aspectos que debemos de considerar para mejorar nuestra vida espiritual. Y vamos a empezar con el número 1, paso número 1, que es la virtud. Porque si leemos el texto nomás así, bueno, ¿y cómo le hago para tener virtud? ¿O qué es virtud? ¿Verdad?
Entonces, el primer paso es añadirle a esa creencia en Dios, añadirle virtud. La virtud es la cualidad, sí, que le ganaba a la persona la estimación pública. Es decir, una persona virtuosa se hace notar por la demás gente. Y entonces esa virtud le gana la estimación. La gente le llega a tomar aprecio. ¿Sí? Cuando no tenemos ninguna virtud, pues somos como un taco sin sal, ¿verdad? Es decir, las personas ven en usted cuando usted tiene virtudes, ¿sí? O tiene virtud. Y eso le gana estimación pública. También tener virtud es tener una excelencia de ¿qué? De carácter. Y hace rato decíamos que pensamos en mejorar todo, todos nuestros intereses, los aspectos de nuestra vida, pero pocas veces pensamos en mejorar ¿qué? Nuestro carácter. Entonces, la virtud precisamente hace eso, da una excelencia de carácter, proporciona una autoridad moral. La persona puede hablar con autoridad de algún aspecto moral. Cuando no tenemos virtud, no podemos ejercer esa autoridad sobre las personas cuando hablamos de moral, ¿sí? Una persona con virtud es un ejemplo de qué, no solamente de carácter, sino de qué, de conducta, ejemplo conductual. Y aquí tenemos lo que nos dice el diccionario en el recuadro. Dice que virtud es una palabra que deriva, es una palabra latina, pues, del idioma latín, virtus o virtutis, sí, que esta palabra deriva también del vocablo del mismo latín, vir, que significa varón, sí, o hombre, sí, varón, hombre. De ahí deriva esta. Y miren qué curioso, dice. Entonces se refiere a la cualidad del valor asociado a lo masculino. Y alguien puede decir, bueno, pero es que yo no soy masculino, yo soy femenino, ¿verdad? Soy femenina. Bueno, este es el origen de la palabra, ¿sí? Pero la virtud debiésemos de tenerla hombres, mujeres, niños, viejitos y todos los seres humanos, ¿sí? Pero la palabra deriva de esto. Esto es para que conozcamos sus raíces, ¿no? De dónde salió esta palabra. Entonces se refiere a la cualidad del valor, de un valor que está asociado a la masculinidad, a lo masculino. Entonces, en este sentido, la virtud designa fuerza, porque se supone que el hombre es un sinónimo de fuerza, ¿sí? O sea, cuando dice, ese es muy hombre, no podemos decir, es muy hombre y es muy débil, no, pues no, si es muy hombre es que es fuerte, ¿no? Fuerza, simboliza fuerza. Entonces, en ese sentido, designa fuerza, ¿sí? Designa qué, vigor, designa qué también, valor, ¿sí? Presentado ante determinadas situaciones. Entonces, la virtud es tener valor para enfrentar qué situaciones, tener fuerza, vigor, valor para enfrentar y solucionar problemas, ¿sí? Eso es tener virtud. Abajo dice virtud es la eficacia de algunas cosas también, ¿sí? No solamente se aplica a personas la palabra virtud, también se aplica a cosas, dice, para que entendamos más, dice, eficacia de algunas cosas para producir o causar un efecto positivo. Y ahí tenemos un ejemplo, una afirmación, un texto ahí que dice, el aloe vera, es decir, la sábila, ¿sí? La sábila, dice, tiene impresionantes ¿qué? Virtudes curativas. No sé si ustedes lo sabían, yo sí sabía. Esto quiere decir que la sábila, la aloe vera, se utiliza para controlar y curar ciertos padecimientos o enfermedades. Y entonces, por eso dice, el aloe vera tiene impresionantes virtudes curativas, fuerza curativa, valor curativo, vigor curativo, cualidad curativa, excelencia curativa.
autoridad que curativa. Eso está asociado con la palabra virtud. Entonces nosotros, cuando hablamos de que un cristiano, una persona es una persona virtuosa, pues vean que todo lo que significa ser virtuoso, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros le añadimos a la creencia de creemos en un Dios, en un Salvador, Jesucristo. Pero a eso, perdón, hay que añadirle virtud, ¿sí? Hay que añadirle virtud. Y así va a ir mejorando nuestra vida espiritual. Vamos a ver el segundo, o todavía algo de la virtud aquí, parece que tenemos enseguida algo, o no, está bien, vamos a ver el segundo paso, ¿sí? Dice, el texto dice, a la virtud hay que añadirle, ¿qué? Conocimiento. Ok, porque bueno, ya tengo buen carácter, ya tengo fuerza, tengo entereza, tengo, sí, bueno, pero ¿y el conocimiento? ¿Cómo vas a aplicar tu fuerza, tu vigor, tu carácter? ¿Cómo lo vas a...? Entonces tengo que añadirle conocimiento, ¿sí? Ese es el segundo paso para mejorar nuestra vida espiritual, conocimiento. Conocimiento en todas las cosas, lógico, pero principalmente en qué? Conocimiento de Dios, más conocimiento, no conformarme con que yo sé que Dios existe, yo sé que Cristo es mi Salvador. Perfecto, está bien, ese es el principio, pero hay que irle que añadiendo, ¿sí? Virtud y luego añadirle conocimiento. Miren lo que dice Oseas 4:6 en esta imagen. Dice, mi pueblo, ¿qué le pasa? Se muere, perece, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. El profeta Isaías dice, inspirado por nuestro Dios. Es decir, y cuando dice mi pueblo, está hablando de la iglesia, no está hablando de la gente en común, en su totalidad. Es cierto, la gente, por ejemplo, ¿cuánta gente murió de COVID por falta de conocimiento? ¿Cuánta gente está muriendo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, como está muriendo también, y sí, muriendo literalmente de depresión, porque llegan hasta el suicidio las personas, de ansiedad, de enfermedades mentales también? ¿Por qué dice aquí? Por falta de conocimiento. Y esto se aplica a la totalidad de las personas en todo el mundo. La gente se muere por falta de conocimiento. Pero el texto dice mi pueblo. Y cuando dice mi pueblo, se está refiriendo a sus hijos, a su iglesia, a esas personas que quieren ser participantes de su naturaleza divina, pero que todavía no lo han logrado o no lo hemos logrado. Nosotros podemos llegar a morir no solamente la muerte natural, sino podemos morir también espiritualmente, ¿sí? Y creo que hay muchos cristianos muertos en vida, ¿verdad? Que ahí están, ahí está su cuerpo, ¿verdad? Pero presente en una iglesia, pero que espiritualmente está pereciendo, está muriendo, ¿sí? ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, el conocimiento es una percepción de las cosas de tipo psicológico, significa sagacidad, es decir, inteligencia, sabiduría, pero una sabiduría, como dice aquí, práctica, es decir, a que se aplique a algo, ¿no? Es decir, yo no puedo decir soy sabio, bueno, ¿y en qué vas a aplicar esa sabiduría? Tienes que aplicarla, practicarla para demostrar que efectivamente ese conocimiento está produciendo sabiduría, ¿no? Tener sabiduría, aquí dice, esto es básico, que no se nos olvide, cuando alguien diga, esa persona es bien inteligente, es bien sabio, tiene mucho conocimiento. Con esto lo podemos medir. Distingue entre lo que está bien y lo que está mal, pues a veces, entonces no tiene conocimiento, ¿sí? Es decir, una persona con conocimiento y sobre todo conocimiento de Dios sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal, distinguir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, alguien por ahí dijo que nuestras autoridades a nivel mundial, no en Durango, ni en México, ni en el municipio, a nivel mundial ha demostrado ser una generación de
personalidades, de gobernantes, sin conocimiento, sin inteligencia. ¿Y por qué? Le preguntaban ahí a un científico. Dice, es que el mundo, con toda la ciencia tan avanzada que tiene, dice, no ha sabido controlar la pandemia mundial del COVID-19. No ha tenido el conocimiento suficiente para frenarla y pararla. La población en general no tiene conocimiento y sus gobernantes tampoco, porque no han podido. El paquete vino demasiado pesado. Porque no saben distinguir entre lo que, entre lo bueno y lo malo. ¿Qué está bien en el manejo? Pongo como ejemplo esto, ¿no? Porque es una situación mundial. La situación de la guerra, por ejemplo, tampoco la han podido solucionar. Las guerras que están ocurriendo ahorita en nuestro mundo. O sea, porque no hay conocimiento, no se sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ser participantes de la naturaleza divina, que todavía no explicamos qué es eso, de naturaleza divina, tenemos que añadirle también conocimiento. A la fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Siguiente. Y luego al conocimiento hay que agregarle otra cosa. Todavía no, dijimos que eran 7 cosas. Hay que agregarle que dominio propio. Nos vamos a ir un poquito más rapidito, porque algunas cuestiones son lógicas para ustedes, yo sé. El tercer paso, dominio propio, es decir, autocontrol, ¿sí? Dice el texto que tienen a su derecha, abajo de la imagen, Proverbios 25-28, dice, como una ciudad, ya no se usan así las ciudades, ¿verdad? Pero antes las ciudades tenían murallas para protección. Dice, como una ciudad, y este texto se escribió en esos tiempos, como ciudad sin una muralla e indefensa, así es el que no puede, que la persona que no podemos, los que no podemos controlarnos, no podemos porque ya nos metimos en este problema por abrir la boca o por actuar así o por ir para allá o por asomarme, por escuchar, por una cierta situación. Total que no podemos controlarnos. Entonces somos como una ciudad que a expensas de el enemigo, de cualquier enemigo, dice, como una ciudad que no tiene una muralla, que está indefensa. Y la invitación de nuestro Dios es añadirle al conocimiento que dominio propio, ¿sí? O autocontrol. Y el autocontrol dice ahí que es una virtud divina, ¿sí? O sea, no es nata del ser humano. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener autocontrol porque es una virtud divina. Tener dominio propio es poder controlar nuestras acciones, conductas, ¿sí? Controlar también nuestras avenidas del alma, es decir, avenidas o calles o bulevares que nos llevan información a nuestra alma, a nuestro cerebro. ¿Y cuáles son esas? Las 5 bulevares, avenidas, calles que nos llevan información a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro corazón. Son que, sí, nuestra vista, nuestro tacto, ¿qué más son? Nos lleva información a nuestro cerebro, nuestro oído, nuestro gusto. ¿Y cuál otra nos falta? Nos falta una. Ojos, oídos, olfato, nos falta el olfato, ¿sí? Y lo que olemos. Es decir, todo eso es lo que con esos 5 sentidos percibimos nosotros lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en el mundo. Y esa información va a dar a nuestro cerebro. Entonces tenemos que controlar todo lo que percibimos por todos nuestros sentidos, ¿sí? Los que tienen el sexto sentido, como dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, pues también tienen que controlar ese sexto sentido, ¿sí? Que el sexto sentido lo tenemos todas las personas. El sexto sentido se refiere a la intuición que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Lo que intuimos, ¿sí? Entonces, dice aquí tener dominio de los deseos, aquí dice sexuales pecaminosos, pero es tener dominio de todos los deseos, ¿sí? También en el comer, en el vestir, en el comprar, en el trabajar, en el todo lo que, en el jugar, en el deporte, en el arreglo personal, en todo tenemos que tener un dominio, un autocontrol. Y dice aquí, el equilibrio y dominio propio debemos de tenerlo ¿en qué? En todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos a veces de dominio propio, lo
o de temperancia y equilibrio lo aplicamos a la alimentación y a la sexualidad, y parece que nada más a esas dos cosas. No, tenemos que tener nuestro dominio y el equilibrio, dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Siguiente, tenemos que agregarle al dominio propio otra cosa. Vamos a ver qué es. Ya lo vimos en el texto, pero aquí lo repasamos. El cuarto paso es la paciencia, ¿sí? Tenemos que agregarle al dominio propio paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Bueno, todos sabemos qué es la paciencia, pero no todos la tenemos, ¿cierto o no? Para empezar, aquí a nuestra derecha, arriba en el texto que tengo ahí, Apocalipsis 14:12, que la mayoría lo conocemos, dice este texto se refiere a la cualidad de los cristianos o de las personas que van a ir al cielo, las personas que van a tener vida eterna, las personas que están esperando a Jesús y que cuando aparezca en las nubes de los cielos los va a llevar a vivir por una eternidad. Este texto se refiere a esas personas y esas personas tienen que tener una característica. Dice, aquí está la paciencia de quienes, de los santos, de las imágenes, no, de los santos se refiere a de los apartados para la vida eterna. Sí, santo significa apartado. Ser santo es ser apartado para Dios, ¿sí? Dice, aquí está la paciencia de quién, de los santos. ¿Y quiénes son esos santos? Dice, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la creencia, la fe en Jesús. Y también tienen la fe de Jesús, es decir, la fe que Jesús tiene, tenía cuando vino a esta tierra. Pero antes de eso menciona la palabra paciencia, y dice, aquí está la paciencia. Es decir, que sin paciencia, pues no podemos continuar con este versículo ni con esa promesa, ¿sí? Si no hay paciencia, pues no voy a guardar los mandamientos de Dios, y si no hay paciencia, pues no voy a tener fe en Jesús. Entonces, la paciencia es un ingrediente que debe de tener toda persona que quiere ser participante de la naturaleza divina. Y la paciencia, tenemos que agregársela a ese dominio propio, ¿sí? Paciencia, paciencia. A veces nos proponemos dominar nuestro carácter y empezamos a trabajar sobre él o mi alimentación, y de repente me rindo, es decir, no tengo paciencia. Y ya, voy a marcha atrás. Entonces, paciencia significa resistencia. ¿Significa qué más? Constancia, perseverancia, seguir, 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 continuar, continuar, y que te caes, te vuelves a levantar y te vuelves a caer y otra vez, una y otra vez. Mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay vida podemos desarrollar paciencia. Es el poder de resistir el estrés. ¿Qué les parece? Para los que somos medio estresados, ¿sí? Paciencia significa tener poder para resistir también las situaciones de estrés, de preocupación, ¿sí? Soportar que las pruebas, ¿sí? Soportar, es decir, tengo esta prueba y bueno, pues no hay manera de cambiarla, bueno, voy a tener paciencia. Si hay manera de cambiarla, voy a trabajar sobre ella, ¿sí? Pero si no está en mí, el solucionar esta prueba, este conflicto, bueno, voy a tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Dios mueva los hilos que se tienen que mover para que se solucione esa situación. Entonces, como vemos, la paciencia es una palabra que todo mundo conocemos, pero que prácticamente en el ser humano está ausente. Porque si hubiera paciencia, nuestro mundo no estuviera como estaba, ¿no? Entonces, la paciencia también es una virtud. De hecho, todo lo que estamos viendo, por eso dice, añadida a nuestra fe virtud, ¿sí? Y luego todos los siguientes pasos forman parte de la virtud, ¿sí? Por eso dice, añádele paciencia, añádele dominio propio. Vamos a ver la siguiente. El quinto paso, a esa paciencia tenemos que, porque si somos pacientes, somos equilibrados, creemos en Dios, pero no tenemos esto que es el quinto paso, piedad, pues entonces, pues no estamos completos, ¿sí?
como para reflejar el carácter de Cristo, como para ser participantes de la naturaleza divina. Añadir a la paciencia que piedad. Es que la piedad no es otra cosa más que la devoción, la religiosidad, sí, en nuestro Dios, basada en nuestro Dios, pero es también el tener cuidado con nuestros deberes religiosos, tener atención y tener dedicación y cuidado, ¿sí? Y también significa la piedad, hacer o proporcionar el trato correcto a nuestro prójimo. ¿A cuál prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Todas las personas que nos rodean son nuestro prójimo. Dice abajo que piedad, este es parte de un diccionario, dice, son sentimientos de compasión. ¿O qué más? Misericordia, que produce alguien que produce alguien que sufre o padece, ¿sí? Sufrimiento, sentimiento de compasión hacia alguien, aquí no está incompleto, que está sufriendo, que está padeciendo. Sí, eso que se siente, sí, esa es la piedad, esa misericordia aplicada, sí, también. Es decir, que no quede solamente en el deseo, ¿no? Por eso nuestro Dios es un Dios piadoso, porque Él tiene todas estas virtudes, tiene paciencia, tiene dominio propio, tiene piedad, porque si no tuviera piedad, se imagina a nosotros sufriendo y padeciendo y sin la piedad de Dios, pues ¿a dónde íbamos a parar? ¿Sí? Hay un sexto paso, a la piedad hay que añadirle otra cosa, hay que añadirle, siguiente, el amor o el afecto fraternal. Sí, o sea, tener piedad es tener misericordia de las personas, sí. Pero hay veces que lo hacemos, esa misericordia la aplicamos sin sentir ese afecto, ¿sí? ¿Y por qué estás ayudando a tu vecino? Pues es que es una obligación, tenemos que ayudar. No, tienes que agregarle a la piedad que tenemos que agregarle, dice aquí, el afecto fraternal. Bueno, pero pues si no me cae muy bien la persona, yo sí lo ayudo, pero aunque no me cae muy bien. No, pues entonces tienes que pedirle a Dios que te dé el afecto fraternal, porque esto no sale como arte de magia, esto es el trabajo de Dios en nuestros corazones. El amor fraterno, ¿y qué es esto? Es en otras palabras, el amor en su fase filial. El amor existe en tres dimensiones. El amor ágape, que es el amor perfecto, como el amor de Dios. El amor filial, que es el afecto fraternal que se tiene por amigos, familiares, etcétera, compañeros. Pero existe también el afecto, el amor erótico, es el que se tiene sobre la pareja, ¿sí? El que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, esas tres facetas del amor existen. Pero aquí está haciendo énfasis en el afecto fraternal. Es decir, si alguien dice aquí, yo amo a Dios, creo en Dios y lo amo, pero odia a quién? A su hermano, ¿sí? ¿Es un qué? Es un mentiroso, ¿sí? Entonces, el afecto fraternal es tener una relación entre hermanos, no solamente hermanos de sangre, ¿sí? Es decir, a mi hermano carnal, a mi carnal, así, a mis familiares, a mi tío, tía, hijos, sobrinos, etc. Sino también la relación, el afecto fraternal implica también la relación entre la hermandad en Cristo, ¿sí? No solamente con vecinos, amigos, familia, porque hay veces que estamos bien con los vecinos, estamos bien con la familia, estamos bien con los amigos, pero estamos mal en nuestras relaciones humanas en la iglesia, ¿no? Andamos por ahí agarradillos de la trenza, ¿verdad? Bueno, los que tienen trenza. Entonces, el afecto fraternal tenemos que añadirlo a la piedad. No debemos de, bueno, así se empieza, ¿no? Primero el afecto, primero la piedad, o sea, yo voy a ayudar a las personas aunque, pues no les tengo mucho afecto, pero les voy a ayudar porque debo de cumplir con mi obligación de ciudadano, de cristiano. Bueno, si hasta ahí lo has hecho, perfecto, porque ese es el paso quinto. Pero el sexto es, a eso tenemos que agregarle afecto fraternal y eso se lo voy a pedir a Dios. Dios mío, haz que me caiga bien el viejito de la esquina, ¿verdad?
yo sí lo estoy ayudando, pero pues como casi no se baña y huele mal y pues, hasta me cae mal ir ahí, no. Tengo que pedirle a Dios que desarrolle en mí el afecto fraternal, que nos ayude a solucionar esos problemas entre hermanos, tíos, y como cuando andamos agarrados por las herencias y que por la silla vieja que dejó mi papá y le falta una pata, pero no le hace, yo la quiero, y se pelean las familias y quedan con rencillas por toda la vida, ¿no? Como en los ranchos que hasta se acaban las familias, ¿verdad? Entonces, tenemos que solicitarlo de Dios. De hecho, todo lo tenemos que pedir a Dios porque de nosotros no sale solo, ¿sí? Esta es la marca del qué, del verdadero cristiano. Y por último, el sexto paso dice que a ese afecto fraternal tenemos que agregarle la faceta máxima del amor, que es el amor que ágape, ¿sí? Tenemos que añadirle el amor ágape, ¿sí? El amor ágape tiene su origen en el agente, es decir, en Dios, ¿sí? Y no en el objeto. El ágape es el deseo deliberado por el bien supremo, ¿sí? Por el bien supremo de quién? De todas las personas, de los seres queridos, dice aquí, y se muestra en una acción de sacrificio por el bien de esa persona, pero agrega algo, ¿qué dice? No de cualquier persona, sino hasta de quién? Del enemigo, ¿sí? Ese amor es lo que Dios hizo por nosotros ahí en Juan 3:16, ¿recuerdan? El famoso texto de Juan 3:16, ¿sí? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo con ese amor ágape, sí, que dio a quién? A su Hijo único, sí, y lo envió aquí con nosotros para que todo aquel de nosotros que creamos en él no nos perdamos, sino que tengamos que vida eterna. Ese es el amor perfecto, es el amor ágape. Y ese amor debemos también de nosotros empezarlo a desarrollar, ¿sí? Es el séptimo paso, ¿sí? La culminación para estar ya en sintonía y participar de la forma de cómo Dios es, ¿verdad? La caridad es un sinónimo de amor, por eso en algunas Biblias se traduce la palabra amor como caridad, dice que es una virtud, también lógico, todas son virtudes, ¿sí? Por la cual dice, amamos ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas. Dice, eh, él mismo y a él mismo, a Dios mismo, pero también a quién? A nuestro prójimo. Dice, amarlo como a nosotros mismos, así como tú te quieres tanto y subimos esas selfies porque decimos, qué bonito estoy, qué bien me veo. También de esa manera debo de amar a quién? A las personas, ¿sí? A nuestros prójimos. Y luego dice, pero ese amor solamente Dios lo produce en nosotros. Este es el mandamiento nuevo, dice de Jesucristo, que, que dice que nos amemos unos a los otros como quién, como Cristo nos ha amado, en esa forma, con esa intensidad, en esa sintonía. Y ahí en el círculo rojo tenemos lo que es el amor ágape. Ese es el perfecto amor y lo tenemos, no lo vamos a leer todo, pero lo conocemos la mayoría de memoria en 1 Corintios 13. Ahí encontramos la definición perfecta de lo que es el amor. Cuando les preguntan, oye, ¿qué es el amor? Vaya 1 Corintios 13, ¿sí? Y ahí tenemos todo, las características del amor. Paciente, ya vimos la paciencia, la servicial, la piedad. No tiene envidia, no hace alarde, no es egoísta, no es arrogante, no hace nada indebido, es decir, se conduce correctamente, no busca su propio interés, no piensa el mal, no se irrita, tiene autocontrol, ¿sí? Se alegra con la verdad y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y finalmente dice que el amor, este tipo de amor, dice, nunca deja de ser. No es como el amor que dice José José en su canción, ¿verdad? Que el amor acaba. El amor acaba, el amor que acaba es el amor erótico y el amor filial, el amor fraternal. Ese sí acaba cuando nosotros lo descuidamos, no lo trabajamos. Pero el amor ágape nunca acaba, dice, el amor nunca deja de ser, porque si acabara, ¿se imaginan? Entonces, si Dios ya no tuviera amor por nosotros, porque este es el amor de Dios,
¿sí? Que nosotros debemos de imitarlo, ¿sí? Entonces, estos son los 7 pasos. Y siguiente, vamos a avanzar. Consideré muy importante ver esto, ¿sí? Porque esto tiene que ver, si nosotros estamos somos aspirantes a participar de la naturaleza divina, tenemos que saber esto, ¿sí? Y por aquí le voy a pedir a alguien que me ayude también a leer. Voy a leer el texto, ¿sí? Voy a leer el texto y le voy a pedir a alguien que se vaya por ahí preparando, que nos lea ahí claramente, leer los 2 párrafos siguientes, ¿sí? Voy a leer el texto. Dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, está hablando de Jesús, ¿sí? Tomó la naturaleza humana, ¿sí? Pero la naturaleza humana caída, ¿sí? No la naturaleza humana en la situación de Adán cuando fue creado, sino después de la caída. Como usted y yo, en esa situación, así tomó la naturaleza de hombre Cristo. Dice, Cristo no participó de su pecado, del pecado del hombre, en lo más que mínimo. Estuvo sujeto a qué? A flaquezas y debilidades como usted y yo, que eso es lo que nos rodea a nosotros. Dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Ahora sí, vamos a leer estos 2 párrafos inspirados. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién se animó? O lo leo. Por ahí tenemos a Bere, a Dani, a Elías, a Laura, ¿quién más? Ya se salieron por ahí algunos, creo. Bueno. Yo le ayudo, papá David. Ok, adelante. Bere. Es Sí. que se me ve bien chiquito. Ahí voy, espérame. Sí, ok. ¿Todo el párrafo, todos los párrafos? Sí, los 2 párrafos, el primero lo leí, que fue el Ujú. texto, los 2 siguientes, sí. Ok. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza, y sin embargo no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Solo le pudo herir el talón. Si hubiera sido tocada la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. Hubieran quedado sin esperanza Cristo y la Iglesia. No debemos dudar de la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Presentó ante el expectante universo una humildad perfecta y completa en su carácter humano y una perfecta obediencia a todos los requerimientos de Dios. El poder divino es colocado sobre el hombre para que pueda llegar a ser un participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Por esto el hombre, arrepentido y creyente, puede ser hecho justicia de Dios en Cristo. Gracias, Bere. Todo esto que tenemos aquí, bueno, el título se llama La impecable naturaleza humana de Cristo. O sea, tomó nuestra naturaleza, nuestra condición, así como estamos usted y yo, pero fue impecable, es decir, él siempre estuvo unido a nuestro Padre Dios y eso le dio la fortaleza y le encontró la manera de ser como perfecto. Es decir, mismas debilidades, mismas que nosotros, mismos sentimientos de debilidades, mismas tentaciones, pero dice que no llegó a cometer ninguna falla, ¿sí? Y hay veces que nosotros, por eso el último párrafo comienza diciendo que no debemos dudar de la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Es decir, en otras palabras, Cristo vino, se hizo carne como usted y yo en nuestra condición, no en la condición de Adán y Eva antes. Pero se comportó en este mundo, se condujo como Adán y Eva antes de la caída, ¿sí? Es decir, no cometió pecado, pero
Ahora, viene nuestra condición para demostrarnos que nosotros también podemos participar de la naturaleza divina, ¿sí? Dice finalmente lo que está en rojo ahí, dice, el poder divino es colocado sobre el hombre por la gracia de Cristo, ¿sí? El poder de Dios es colocado sobre mí, sobre usted, para que usted y yo podamos llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. El Señor Jesús, cuando vivió aquí en la tierra, tuvo la naturaleza divina, pero no porque estuviera viviendo en forma de Dios, sino porque él tenía las cualidades que Dios tenía. Y usted y yo podemos tener esas cualidades. Ahorita ya vimos 7 por ahí, 7 cualidades que debe tener el cristiano si quiere participar de la naturaleza divina. Vamos a ver la siguiente. Todos estos textos están en Mensajes Selectos, tomo 1, por si alguien tiene el libro, por ahí vaya a esas páginas entre la 299 y 300 y feria, ¿sí? Dice, ¿era Cristo capaz de ceder a la tentación? A ver, esta pregunta es interesante porque hay veces que, bueno, si Cristo es Dios y vino como ser humano, pues qué chiste, pues él no tenía el riesgo de caer en la tentación. ¿Por qué? Porque era Dios, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la palabra inspirada aquí, ¿sí? Dice, aquí hay para empezar 2 preguntas, ¿sí? Que seguro yo estoy que usted y yo no las hemos hecho. Alguien le preguntó por ahí a la señora de White, en este libro viene plasmado esto. Dice, a ver, si él, es decir, si Cristo era uno con Dios, no podía caer. Dice, en la gran escena del conflicto de nuestro Señor en el desierto, aparentemente bajo el poder de Satanás y sus ángeles, Cristo, dice, era capaz en su naturaleza humana de ceder a esas tentaciones, es decir, Cristo corrió el riesgo de caer en la tentación, porque a veces decimos, no, pues no, porque era Cristo, él no podía caer. Vamos a ver aquí lo que dice, ¿sí? Dice la respuesta, como Dios que era, como Dios, a ver, si Cristo es Dios, como Dios que dice aquí en rojo, él no podía ser tentado, ¿sí? Pero como hombre que sí podía ser tentado. Entonces, si fue tentado por Satanás en el desierto y desde niño fue tentado en todas las circunstancias de la vida, entonces, si era Dios hecho que hombre, ¿sí? Pero si ha venido con su naturaleza divina nada más, entonces no podía ser tentado, ¿sí? Porque Dios no puede ser tentado, recuerden, ¿sí? Entonces, dice, pero como vino en forma humana, sí podía ser tentado. ¿Y con qué dice aquí? Con mucha fuerza, porque la tentación que se le presentó a Jesús no fue con la fuerza que se te presenta a ti ni a mí. No, nosotros somos fáciles, somos presas, y como Satanás sabía que Jesús era difícil, la tentación venía con fuerza. De manera que dice, sí podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba que ¿quién? Que Adán y Eva, ¿sí? Pasó por la misma prueba. Su naturaleza, la naturaleza de Cristo, su naturaleza humana era creada, esa naturaleza fue creada, ¿sí? ¿Sí? No era la forma original de Cristo. La forma original de Cristo Cristo es Dios, ¿sí? Entonces, la forma humana fue creada, así como Adán y Eva fueron creados, ¿sí? Con naturaleza humana, pero en sintonía con Dios antes de la caída. Entonces, a ver si no los rebrujo, pero quiero que quede bien claro esto, ¿sí? Entonces, su naturaleza de Cristo era humana, dice, y dice que ni siquiera poseía las facultades de los ángeles, ¿sí? Era idéntica a la nuestra, igualita. Estaba pasando por el mismo terreno que Adán y Eva que pasaron y donde Adán y Eva cayeron, ¿sí?
Y aquí tenemos una frase de un texto que más adelantito lo vamos a ver. Dice, Dios, dice, no puede ser tentado por el mal, dice al finalizar esa frase, ¿verdad? Y vamos a ver el texto más adelante. Es que Cristo tenía que un cuerpo humano y una mente humana, como la de usted y yo. Y estuvo sujeto igual a lo mismo que dice pobrezas, ¿sí? Estuvo bajo los chascos, decepciones, pasó por pruebas, y qué pruebas, ¿verdad? La suya y la mía no se comparan para nada, ¿sí? Y luego, ¿qué más dice? En su propio hogar pasó por pruebas difíciles, ¿sí? Algunos de ustedes a lo mejor también han pasado por pruebas difíciles en su hogar, con la familia. Entre sus mismos hermanos pasó crisis, ¿sí? No estaba rodeado por las cortes celestiales, ¿sí? Sí, de caracteres puros y hermosos como son los ángeles. Estuvo rodeado de qué? De dificultades, de gente perversa, ¿sí? Que le quería hacer daño. Vino a nuestro mundo con un objetivo, aparte de rescatarnos y de darnos vida eterna y morir por nosotros, vino a refutar las mentiras de Satanás, lo que había sembrado en la mente de Adán y Eva, en la mente de nosotros, en la mente de los ángeles malos. Vino a refutar la mentira de Satanás de que no es posible que los seres humanos podamos guardar la santa ley de Dios. Y a veces decimos, no, no, la ley de Dios es muy difícil, es que no se puede, y por eso yo mejor ya ni le hago la lucha, ¿sí? Entonces Cristo vino a callarnos la boca, a callarle la boca a Satanás, vino a refutar esa mentira, y lo demostró porque él vino con toda nuestra condición al 100 humana, y lo logró. No cedió, no cometió ningún pecado, ningún error, ninguna falta a la ley de Dios, ¿sí? Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, y a eso vino Cristo también. Pero vamos a ver cuál fue el secreto de él. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque a veces decimos, ay, es que Dios me puso esta grande prueba y no, pues caí. Dice, cuando alguien se sienta tentado, no diga que fue tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él que Dios no nos pone tampoco en las tentaciones, dice, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, usted y yo, somos tentados de acuerdo a nuestros propios deseos, a nuestras propias concupiscencias le llaman aquí, pero no es otra cosa más que nuestros gustos, nuestros deseos. Nosotros somos seducidos y atraídos por nuestros deseos. A mí, si no me gustan los chicharrones de puerco y puerca, si no me gustan, aunque usted me ponga un caso completo y ahí con salsita de árbol y con un refresco de 2 litros de toronja y que yo traiga mucha hambre, si no me gusta, no me lo como. ¿Por qué? Porque no me gusta. Entonces, nosotros somos tentados por lo que nos gusta. Ni somos tentados por Dios. En parte tampoco somos por Satanás. En parte, pues Satanás sí nos tienta, pero lo que hace es ponernos las cosas que nos gustan a nuestro alcance, ¿verdad? Pero en realidad nosotros caemos por nuestros propios deseos. Y si a mí me gustan las carnitas de puerco y puerca, aunque no me las ponga, yo voy y las busco. No sé, me voy aquí a la granja de Santa Lucía, o me voy allá a Luis Moya, a la carretera donde están los casos de los chicharrones, y allá voy, aunque usted no me traiga el caso aquí, ni Satanás me lo ponga. ¿Por qué? Porque ese es mi gusto. Yo soy atraído por mis gustos. Y es ahí donde yo llego a cometer el pecado, de acuerdo a mis gustos. Entonces, el Señor Jesús fue tentado, y él tenía ciertas, por ejemplo, aquí en el desierto, voy a poner el ejemplo de algo aquí. ¿Tenía hambre el Señor Jesús después de 40 días de ayuno? Sí, tenía hambre. ¿Y cuál fue una de las tentaciones que le puso Satanás? A ver, si eres el Hijo de Dios, que haz que estas piedras se conviertan en pan y cómetelas. Era el gusto, le gustaba la comida a Jesús, claro, además
es el sustento, ¿no? Para conservar la vida, y él tenía 40 días de ayuno y tenía que comer. Y Satanás quiso tentarlo aquí, pero no tanto, bueno, sí utilizó algo que estaba necesitando Dios, porque Jesús estaba necesitando pan, efectivamente, pero la tentación tenía un trasfondo. La tentación consistía en que Jesús usara sus poderes divinos. ¿Para qué? Para satisfacer su apetito. Pero Cristo no cayó en esa tentación, porque Cristo tenía que comportarse como un ser humano, como un hombre con todas las debilidades y carencias que usted y yo tenemos. Entonces, él podía convertir las piedras en pan, pero no lo hizo. Y en eso, Satanás más bien era lo que quería eso, ¿no? Y para después decir, pues ya, así hasta yo, pues eres Dios, y cuando tienes hambre conviertes todo en pan, pues hasta yo. Entonces, las tentaciones que todos tenemos son diferentes, tienen características específicas, ¿sí? Satanás trabaja de forma personal en nosotros, ¿sí? La siguiente, vamos a ir avanzando y aclarando estos asuntos, ¿sí? Cristo era capaz, pues, para que nos quede claro y rematar esto, Cristo era capaz de ceder a la tentación. ¿Qué creen ustedes? Piénsenlo, no lo digan, porque aquí está la respuesta, ¿sí? Si creen ustedes que Cristo sí podía ceder a la tentación, o si creen que no, vamos a ver aquí. Dice, sus atributos pueden ser nuestros. Le voy a encargar a Bere que me lea también los últimos dos. Voy a leer el primero y de favor le voy a pedir a Bere que me lea los últimos dos. El primero dice, sus atributos pueden ser nuestros. Fíjense qué interesante. Los atributos de Jesús pueden ser nuestros si queremos participar de la naturaleza divina. Tenemos razón, tenemos conciencia, tenemos memoria, tenemos voluntad y tenemos afectos. Todos los atributos que un ser humano puede poseer, los tenemos. Por medio de la provisión hecha por Dios y el Hijo de Dios, es decir, de Cristo, hicieron un pacto para rescatar al hombre. Sí, la divinidad, la Trinidad hicieron un pacto para rescatar al hombre. El Espíritu Santo también intervino ahí, de la esclavitud de Satanás, y se nos proporcionó, fíjense bien, a los seres humanos, toda la facilidad necesaria para que la naturaleza humana, nuestra naturaleza, la que tenemos ahorita, llegara a estar unida a la naturaleza divina. ¿Qué les parece? Hizo Dios toda la provisión, ¿sí? Cuando vino Jesús. Entonces, es por eso que Jesús no llegó a pecar, porque tenía la naturaleza divina, pero utilizó las herramientas, y dice, utilizó la facilidad que Dios estaba dándole para al mismo tiempo participar de la naturaleza divina. Y aquí lo interesante y lo padre es de que usted y yo podemos también llegar a tener esa naturaleza, participar, perdón, de la naturaleza divina, ¿sí? Beren, ¿nos lees los últimos dos parrafitos, de favor? Sí. Sí. Dice, en una naturaleza humana, tal nuestro Señor fue tentado, él pudo haber cedido a las sugestiones de Satanás como lo hizo Adán, pero no cedió ni en un solo ápice, ni en lo más mínimo. Dos naturalezas unidas en Cristo. Si llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. La deidad no se hizo humana ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Manuscrito 94-1893. Sí, es decir, lo que dice aquí es de que el Señor Jesús tenía nuestra misma naturaleza, pero tenía a la vez, él estaba aferrado a las cualidades divinas, y esa promesa, vamos a ver la siguiente, se nos ofrece a nosotros, ¿sí? El Señor Jesús sí pudo, para que quede claro, sí pudo haber caído,
porque si hubiera venido con la posibilidad de no ceder a la tentación, entonces nosotros no, entonces no, su trabajo no hubiera sido suficiente para rescatarnos, sino él tenía que demostrar, ¿sí? Que se podía guardar, obedecer a Dios, siendo participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Pero y él lo hizo, y entonces esa promesa es para nosotros, porque aquí dice lo siguiente, dice, la realidad de las tentaciones de Cristo, dice, al enfrentar la prueba y ser abofeteado, ¿se acuerdan de eso? Todas esas pruebas, que esas también fueron pruebas, no nomás, ahí yo, por ejemplo, yo le hubiera devuelto la bofetada a quien me la dé, pero él tuvo dominio propio, precisamente las cualidades de aquel que tiene, que participa de la naturaleza divina. Yo sí lo hubiera hecho, no sé, yo creo que usted también, pero él estaba enfrentando la prueba, porque a veces oímos hablar de la tentación de Jesús y decimos, pues fue tentado en el desierto, nada más esa vez. No, Señor Jesús fue tentado desde que nació, ¿sí? Desde en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su trabajo como redentor, en su culminación de su trabajo, su vida diaria, etcétera, ¿sí? Entonces, él dice, al ser abofeteado por el enemigo, y dice, cuando nosotros estemos siendo maltratados y enfrentando una prueba, vamos a recordar que la vida de prueba y desánimos de Cristo. ¿Cristo se desanimó en alguna ocasión? Claro que sí, porque tenía naturaleza divina. ¿Se acuerdan? Decía, estoy angustiado hasta la ¿qué? Hasta la muerte. Dice. Es decir, dice, ángeles, ¿qué pasó ahí? Cuando estuvo desanimado, ministraron a Cristo en su necesidad. Por eso, pero eso, aunque estaban ahí los ángeles echándole porras, dice, no lo hizo, ¿qué? Eso no lo libró de tener conflictos y tentaciones. Al seguir su ejemplo, nosotros, dice, seremos también llenos del Espíritu Santo y ángeles celestiales van a ministrar nuestras situaciones, van a estar al lado nuestro cuando estemos en prueba, pero eso no quiere decir que nos va a liberar de las pruebas. Si por ahí tenemos una imagen de un ángel reconfortando a Jesús, tenemos una imagen también ahí de Moisés y Elías que vinieron, porque ellos están en el cielo, recuerdan, Dios los llevó al cielo, vinieron a reconfortar al Señor Jesús también en momentos de prueba, ¿sí? Pero eso no lo libró de la prueba, ¿o sí? No, no lo libró de la prueba, ni los ángeles, ni estos personajes, lo libraron, pero estuvieron con él apoyándolo, ¿sí? Entonces, aquí dice, las tentaciones de Cristo, en el segundo párrafo, eran una terrible realidad, existieron reales, como tus pruebas, mis pruebas. Fue probado con la libertad para poder, ¿qué? Desobedecer, para poder caer en las tentaciones de Satanás. Él tuvo la libertad de escoger eso y desobedecer a Dios. Si no hubiese esto, debemos grabárnoslo. Si Cristo no hubiese, si no hubiese sido así, no hubiese sido posible, si no hubiera sido posible para él caer, ¿sí? No podría haber sido tentado en todo. Entonces, porque dice que fue tentado en todo pero sin pecado. Entonces, si no hubiera el riesgo y la posibilidad de que Cristo hubiera caído cedido a la tentación, entonces eso no es tentación, ¿sí? Como el ejemplo que les puse ahorita, si no me gustan las carnitas de marrano, pues nadie me puede hacer caer porque no me gustan, así de fácil, ¿sí? Entonces, si Cristo no hubiera tenido esa posibilidad, pues entonces hubiéramos dicho que no fue tentado, pues. Entonces, en todo. Dice, como nosotros, la familia humana. Las tentaciones de Cristo y los sufrimientos estaban en proporción a su carácter. Esto es bien importante. O sea, las tentaciones de ver las mías, las de Isaí, las de Caleb, las de, no sé, Dani, Rosy, las tentaciones que nosotros tenemos son diferentes en intensidad y en características, porque las tentaciones son lanzadas a nosotros o se nos presentan de acuerdo a qué dice aquí,
dice, están en proporción a nuestro carácter, a nuestra forma de ser. Así es que las tentaciones para Cristo fueron en proporción a su carácter. Su carácter, ¿qué? Impecable. Si él tenía un carácter impecable, entonces la tentación tenía que ser muy, muy fuerte, muy dura y bien elaborada, bien presentada. Dice, en todo momento de prueba, Jesús se dirigió aquí, a esta es la clave. Vamos terminando, pero comprendiendo esto bien. En todo momento de prueba, Jesús se dirigió ¿a quién? A su Padre. Él resistió hasta la muerte por esa razón. En el Getsemaní, en su agonía del alma, gotas de sangre, fíjense hasta dónde llegó su estrés por soportar esa prueba, dice, gotas de sangre brotaron de sus poros y humedecieron la tierra. Oró con fuerte clamor y lágrimas, y Dios, ¿qué hizo? Lo fortaleció. Pero le quitó de la prueba, no, lo fortaleció. Así fortalecerá a todos los que se humillan y se arrojan a él en alma, cuerpo y espíritu, los que nos arrojamos a sus manos. La siguiente. Entonces, eso no nos garantiza que no vamos a tener pruebas, ¿sí? Entonces, el corazón de Cristo fue atravesado por nuestros pecados y ese dolor fue más fuerte que el de los clavos, ¿sí? Sí, la ira de Dios estuvo sobre Cristo y esa angustia fue la que provocó una angustia que le dijo, estoy triste, angustiado, ¿hasta qué? Hasta la muerte, cuando estaba orando ahí, ¿sí? Entonces, él tuvo la tentación, fíjense bien aquí, dice a la mitad del primer párrafo, la tentación de pensar que había sido olvidado por Dios, ¿sí o no? ¿Recuerdan aquella frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, él estaba demostrando su humanidad. Todos los seres humanos, todos, hemos llegado a pensar que Dios nos ha abandonado cuando estamos en momentos difíciles. Entonces, su alma fue torturada por la presión diabólica de las tinieblas, y por el temor. El temor, lo que más le angustiaba era el miedo de ser desviado de su rectitud durante su prueba. Le angustiaba el pensar en caer, porque dice, si yo llego a caer, a ceder a la tentación, la raza humana está perdida. No hubiéramos tenido ninguna posibilidad, usted y yo, de esta esperanza de la vida eterna, ¿sí? Entonces, dice a mero abajo, Dios hizo por nosotros lo mejor que él podía hacer. ¿Y qué era lo mejor que podía hacer y que hizo? Envió a su hijo, único hijo, y pidió a los hombres, a nosotros nos pide que edifiquemos nuestro carácter en armonía con ¿quién? Con el carácter de Cristo, ¿sí? Para poder llegar, dice el último párrafo, con el mismo riesgo de caer, pero nosotros, dice, no ejerció su propio beneficio, ni no ejerció ningún poder, sí, que nosotros podamos, no tener. Por ejemplo, nosotros no tenemos poderes. El Señor Jesús podía haber hecho uso de poderes divinos y no lo hizo, porque tenía que tener paciencia, tenía que tener dominio propio, tenía que tener todo lo que repasamos ahorita para estar en armonía con la naturaleza divina. Y eso es la invitación que Dios nos hace para nosotros en esta mañana, ¿sí? Sí, dice su perfecta obediencia, al final del segundo párrafo dice, su perfecta obediencia ha hecho posible que usted y yo podamos ser participantes de esa naturaleza divina, ¿sí? Eso nos asegura que podamos vencer como Él venció, en base a la ayuda del mismo poder divino que Él tuvo. El mismo poder divino se nos ofrece a nosotros, ¿sí? Para obedecer la ley de Dios. Vamos a terminar la siguiente diapositiva, resumiendo lo que repasamos, ¿sí? Ser partícipe de la naturaleza divina significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelven nuestras. ¿Qué más? Dice, esto sucederá por obra del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo. Pero
El Espíritu Santo lo va a lograr en nosotros si sometemos nuestra voluntad humana a la voluntad divina, así como lo hizo Dios. ¿Sí? Llegó a ser los atributos. Dios tiene dos tipos de atributos, unos que son incomunicables para nosotros y otros que son comunicables. Lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros desarrollemos los atributos comunicables, los que podemos tener de Dios, ¿sí? Pero Dios tiene algunos atributos que esos no los podemos tener porque son únicos de Dios, ¿sí? Ser partícipe de la naturaleza divina no significa llegar a ser más grande que Dios ni igual a Dios, como Satanás quiso hacerlo, ¿se acuerdan? Esos 5 atributos los quiso tener Satanás. Estos ni usted ni yo los vamos a tener nunca, ¿sí? Porque estos son únicos de Dios, ¿sí? Las personas que quieren ser igual a Dios o mayor que Dios como Satanás, sí buscan esto, pero esto nadie lo puede tener. Dios es que todopoderoso, Dios es el creador de todas las cosas y de la vida. Nadie puede hacer eso. Dios sabe todo, ¿sí? Tiene todo el conocimiento de todo. Nosotros no podemos tenerlo. Tenemos limitantes. Satanás también las tiene. Dios puede estar presente en cualquier lugar, usted y yo no. Dios es eterno, es decir, tiene vida en sí mismo. Él es la vida. Él es amor, Él es la vida, sí, el creador de la vida. Eso no lo podemos tener. Esos son atributos incomunicables. Son exclusivos de quién, de Dios. Entonces, cuando decimos que nosotros queremos ser partícipes de la naturaleza divina, no quiere decir que vamos a tener estas 5 cualidades, no. Las que Dios nos ofrece son las siguientes, los atributos comunicables, y esto es lo que quiere Dios que nosotros busquemos con su ayuda. La siguiente, para poder ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Ya repasamos las primeras 7, esto es lo que quiere Dios de nosotros, ¿sí? Que, bueno, primero, que tengamos, bueno, aquí vienen revueltas todas, ¿sí? Son los 7 pasos que vimos ahorita, pero también son cada uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo, que los tenemos ahí en esa pera que está ahí en esa. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que dominio propio. Esos son los frutos de que, perdón, son los ingredientes del fruto, porque nomás es un fruto. El fruto del Espíritu Santo es uno y esos son los ingredientes, como decir, contiene fósforo, potasio, magnesio, vitamina C, etcétera. Es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son los ingredientes del fruto del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos en Gálatas 5, ¿verdad? Eso más lo que repasamos ahorita, paciencia, ¿qué más? ¿Se acuerdan? La piedad, ¿qué más? El dominio propio, que también lo incluye aquí. De hecho, aquí están, sí, todas. ¿Cómo se llama? Bueno, aquí vamos a ver la siguiente. Aquí vienen, enseguida aquí están, ¿verdad? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, ¿y qué más? Y el amor, ¿sí? Eso Dios nos ha asegurado el éxito y nos podemos hacer participantes de la naturaleza divina al obtener esto. Esto se lo vamos a pedir a nuestro Dios, ¿sí? Más también los ingredientes del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El siguiente. Vamos a ver la siguiente. Ahí mientras lean ese texto, pero quiero concluir con este párrafo en amarillo. Dice: ninguno de nosotros tiene naturalmente estas características, las que hemos repasado, o cualidades. Como parte de nuestra propia naturaleza humana, no las tenemos, porque somos caídos, ¿sí? Dice, sin que hayan sido corrompidas por el pecado. Estas cualidades han sido corrompidas por el pecado. Tenemos por ahí vestigios, tantito de esto, tantito de esto, pero corrompidos, ¿sí? Dice, las características humanas que son buenas son que
limitadas. Usted y yo tenemos cosas buenas, pero esas características están muy limitadas y nos fallan constantemente. Por ejemplo, usted a veces es buena gente y a veces no, a veces es mala gente. Es decir, fallamos. Usted a veces es prudente y a veces no, a veces es bien imprudente. Usted a veces es amoroso y a veces no. Usted a veces ayuda a la gente y a veces no. Es decir, son limitadas esas cosas buenas que tenemos. Y además casi siempre lo hacemos con fines egoístas. Te doy, pero si me das, ¿verdad? Te ayudo para que cuando yo esté en necesidad también me vaya bien. Doy los diezmos a Cristo para que, a Dios para que me rinde el dinero. ¿Se fijan cómo actuamos egoístas? Entonces, siendo participantes de la naturaleza divina, se nos va quitando todo eso. Finalmente, el último texto en amarillo dice: ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué pasa? Dice ahí. Significa que las características de la naturaleza de Dios, ¿cuáles? Las comunicables, no las que no son comunicables, se vuelven nuestras. Esto sucederá por trabajo del Espíritu Santo si sometemos nuestra voluntad humana a la voluntad divina. Finalmente, como vieron y repasamos, sí es posible tener que las características de la naturaleza, las características comunicables de Dios, de Cristo en nosotros. Y de esa manera nuestra vida espiritual va a estar en armonía con Dios, y de esta manera cuando Cristo venga nos va a encontrar como siervos fieles y nos llevará a vivir por la eternidad con Él. Y en esa bonita mañana de la resurrección, donde vamos a reunirnos con nuestros seres queridos que hemos perdido. Que Dios los bendiga y que Dios produzca en cada uno de ustedes el deseo de tener, ser participantes de la naturaleza divina. Feliz sábado para todos.